que tenemos. Entonces, para lograr esa condición de textura, aquí estamos, digamos, diseñando el esquema básico. Yo tengo una textura, por así decirlo, que la descargo de cualquier sitio, así como esta, que es una imagen JPG, y la quiero aplicar en el patrón de la textura de la grama. Entonces, para hacer esa aplicación, acá hay el comando este del here tiene todas estas configuraciones que aquí es bueno que ustedes vayan viendo qué hace cada una de ellas. Desde aquella en la que nosotros podíamos establecer la forma en la que los elementos se establecían en la escena, hasta los elementos generales que establecen la cantidad de elementos. Aquí, por ejemplo, yo tuve que aumentar algunos parámetros en la cantidad de elementos, la densidad, la escala de la altura de la grama y todo esto para que fuera adquiriendo la connotación que tiene la alfombra, por así decirlo. Una vez establecidos esos parámetros, abajo está esta opción que dice materiales. Esta de acá, parámetros de material. Y estos dos puntos, el tip color y el root color, establecen como la esencia de las texturas que se aplican. Aquí, si ustedes ven, hay dos letras M que indica que ese elemento, estos botones casi siempre indican que se le puede agregar algún componente adicional, como las texturas. Entonces, en este caso, tienen aplicadas las dos texturas. En el componente original, en este caso, le voy a quitar la textura, esto estaba así, o sea, no tenía ninguna textura de nada. Si yo quiero que simule la grama, le pongo la textura de grama. Si quiero que simule una alfombra, le pongo la textura de la alfombra. Entonces, para poderlo hacer, yo doy clic en estos botones, ¿verdad?, que estaban aquí en la parte de materiales, y eso lo que va a hacer es para ustedes abrir el cuadro donde están los materiales para aplicar. Entonces aquí me voy a bitmap, como ya vimos, para poner textura, selecciono la textura de alfombra que quiero poner y le doy a abrir. Ahí ya puso la base de una textura, si ustedes se fijan. Ahora le voy a poner la otra base, o sea, voy a montar la misma textura sobre el otro color, que dice la raíz de color de la grama. Ahí doy clic nuevamente, me va a llevar al mismo menú, bitmap, selecciono la misma textura y le doy a abrir. Entonces ven que ya está el patrón superpuesto. Ya la condición para que se aplique adecuadamente a todo el resto de la textura, tengo que venirme a la parte superior, a la configuración de texturas, a esta herramienta, y aquí, por ejemplo, la textura, voy a quitar esta que estaba acá, que era la que estaba trabajando, y fíjense lo sencillo que es. De aquí, donde está el material aplicado, simplemente doy clic, lo arrastro, y lo llevo y lo pongo donde esté alguno de estos elementos de textura. Para poder hacer, le pongo aquí que es una instancia, y ya lo puedo editar. Bueno, me caigo aquí. Entonces, este material lo voy a pasar acá, y este material yo puedo empezarlo a editar. Puedo editar, por ejemplo, su patrón de repetición. Aquí, en vez de que sea 1, le voy a poner 2. Voy a poner aquí el patrón de repetición 2. Voy a modificar este, etc. Entonces, ahorita voy a limpiar temporalmente esta textura que estaba asignando, porque también yo puedo tener la textura asignada acá de una vez. No importa, yo lo puedo crear acá o la puedo crear acá. Pero fíjense, ahorita que yo ya hice las modificaciones de este elemento, esta textura la puedo aplicar en los dos, o sustituir nuevamente en los dos elementos que ya tengo. Me lo llevo acá, sustituyo acá donde está el tip color, perdón, ahí. Le voy a decir que lo haga como instancia, no que haga una copia solamente. ¿Por qué razón? Porque si lo copio como instancia, la ventaja es que yo lo puedo copiar dos veces aquí, y como instancia el elemento se comporta como un elemento que si yo hago la modificación lo va a hacer en los dos patrones de textura. Si solo hago la copia, voy a tener que estar modificando una y después la otra textura de formas independientes. En cambio aquí, por ejemplo, yo puedo hacer, por ejemplo, una modificación de patrones y ven cómo se modifica todo el patrón completo. Porque hice la copia como instancia. Voy a modificar esto.
poner patrón único. Y bien, voy a repetirlo más. Vamos a poner así. Digamos que esa es la textura que yo quisiera de la alfombra. Una vez hecho las modificaciones y la aplicación de patrón y haber alterado o modificado la calidad, bueno, ya tengo aplicado el elemento y a la hora de renderizar, el renderizado de la gama ya lleva implícito el patrón de textura. Aquí se tarda un poco más, vea, el proceso renderizado por la cantidad de elementos que tiene el objeto, pero vean, ya el renderizado de la textura incluye el patrón de la grama superpuesto. Entonces ya tiene un cierto realismo, la condición de la textura adquiere ese patrón de realismo con la grama. Aquí tal vez por la calidad, pero si se logran ver, aquí están todos los elementos y dibujan el patrón de la textura. Aquí lo que tengo que hacer evidentemente es aumentar la resolución y la calidad de la textura. Pero ya en una escena realista, por ejemplo en la que tienen una imagen en el que el primer plano, por ejemplo, se puede ver la alfombra y quieren ver esos elementos más reales, pues ya queda con esa condición. ¿Sí? Eso es para que lo vayan trabajando, además de solo aplicar el elemento, sino que lo vayan trabajando en sus escenas, sobre todo porque me han preguntado bastante por las alfombras, entonces, si lo quieren ir a aplicar. No vayan a abusar tampoco de esta herramienta, porque si las máquinas de ustedes no tienen capacidad para correr eficientemente 3D Max, se les va a trabar por la cantidad de elementos que tienen que manejar eso. Y si ponen unas 20 alfombras, pues olvídense, eso va a colapsar. Hagan la aplicación al menos una vez en toda la escena y suficiente, no vayan a abusar mucho de la herramienta. Bueno, muchachos, nos vemos entonces el próximo sábado. Ajá. Mire, y si digamos, yo tengo que registrar el 2016, 17. Y lo creo, o sea, creo el mobiliario en mi casa. No me va a cambiar nada si lo traigo. Sí, o sea, algunas cosas puede ser que te las reconozcan las últimas versiones, otras cosas si la versión ha tenido una actualización muy fuerte, es probable que no te las reconozca de lo que tú hayas hecho.